Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo preferiblemente de algodón, ya que este ofrece una mejor caída acá para los flecos. Voy a utilizar 3 agujas de crochet, una número 2 que es un número más pequeño al recomendado por el hilo, esto es solo para tejer la parte de las copas. Una número 3 que es el número recomendado para este hilo, con esta vamos a tejer el resto del top. Y una número 5 que nos va a servir para posicionar los flecos. Cinta métrica, un marcador, medida del contorno del busto, midiéndola por acá. Y también vamos a necesitar un pedacito de cartón. Yo, como no tengo cartón, voy a utilizar esta libreta. Esta libreta mide desde acá hasta acá 21 centímetros. Si no, el largo del cartón tiene que ser del largo que van a querer los flecos. Bien, teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado. Y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S. Y para esta talla, la medida en centímetros de la cadena inicial debe ser de 6.5 centímetros. Entonces, teniendo una cantidad de cadenitas listas, las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Para que tengan una referencia, para estos 6.5 centímetros yo tejí 16 cadenas. Pero recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas puede variar. Acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada talla. Recuerden que estas son las cadenitas de inicio. Bien, entonces una vez que tengamos la cantidad de cadenas listas, vamos a devolvernos en puntos altos. Para hacer el punto alto, sujetamos aquí la última cadenita que hicimos, tejemos 2 cadenas al aire, enlazamos y en la última cadenita que hicimos, o sea, en la tercera desde el crochet, vamos a hacer el punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, paso por 2 y enlazo, paso por 2. Voy a continuar repitiendo un punto alto sobre cada una de las cadenitas. Cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible. Y esto se ve de esta manera. Hasta este punto tengo 17 puntos altos, a pesar de que comencé con 16 cadenas, porque recuerden que las dos con las que tomamos altura me aumenta un punto más. Estando acá en la última cadenita que tejimos, tenemos que incrementar para comenzar a tejer acá. Estas copas se tejen en este sentido. Bien, por lo tanto tenemos que hacer aumento acá en esta puntita. Para hacer el aumento para todas las tallas va a ser de 5 puntos altos. Bien, aquí no vamos a hacer cadenita en el centro. Entonces, estando acá en este mismo agujerito, vamos a hacer 5 puntos altos adicionales. Este va a corresponder al aumento. Hacemos 1, todos dentro del mismo agujerito. 2, 3. Aquí en este tercer punto alto que acabo de hacer, vamos a colocar el marcador para que no se nos vaya a perder ese puntito. Siempre vamos a identificar el punto del centro. Llevamos 3 puntos y hago el quinto punto alto. Aquí sí nos va a costar un poquito porque esta cadenita está muy cerradita, pero no importa. Allí sacamos los puntos. Bien, ya tenemos los 5 puntos altos correspondientes al aumento. Esto me va a permitir comenzar a tejer de este lado. Ya identifiqué el punto del centro y ahora tengo que comenzar a tejer puntos altos en esta parte de acá hasta llegar hasta aquí. Esta colita de hebra que tenemos acá aprovechamos y la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo. Entonces, para comenzar a tejer en la parte de acá, como el último punto de este costado lo tejí aquí en este mismo agujerito, allí en ese mismo agujerito voy a comenzar a tejer por este costado. Bien, en esta primera vuelta va a ser en la única vuelta donde el agujerito del centro tiene que tener 7 puntos altos. En las siguientes sí va a ser el aumento con 5 puntos altos únicamente. Entonces, comienzo el primer punto alto ahí en el mismo agujerito.
Y ahora sí, comienzo a tejer en el costado, acá. En esta parte de acá inserto el crochet. Y voy a comenzar a tejer allí los puntos altos. Cuando estemos llegando al final, el penúltimo punto alto lo tejemos acá en el agujerito disponible. Y el último punto alto como tal, recuerdan que acá tomamos altura con 2 cadenitas, ¿verdad? Bueno, en esa cadenita es donde vamos a tejer el último punto alto. De esta manera ya finalizamos la primera vuelta. Y acá en esta primera vuelta yo tengo, sin contar el punto del centro hacia acá, 19 puntos altos, y sin contar el punto del centro hacia acá, 19 puntos altos. Y tengo 19 puntos altos porque tenía 17 puntos hasta acá. Luego hicimos el aumento, son 1 y 2 puntos del aumento, allí llego a mis 19, y el del centro que no lo vamos a contar. Bien, entonces para comenzar la segunda vuelta, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y vamos a tejer un punto sobre cada punto alto hasta llegar acá al centro de la copa. Para comenzar a tejer acá en esta segunda vuelta, este agujerito que está acá en la base de las cadenas no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que tomamos altura equivalen a ese punto tejido. Comenzamos en el siguiente. Tejemos un punto alto sobre cada punto alto y cuando estemos llegando al centro, tejemos el puntito antes del centro. Y acá, en el punto que tenemos identificado como el centro de la copa, retiramos el marcador y allí vamos a tejer el aumento. Recuerden que el aumento son 5 puntos altos dentro de ese mismo agujerito. 3. Una vez que tejamos el tercero, colocamos el marcador. A mí me gusta colocar marcador porque estas cadenitas tienden a ocultarse. Entonces, si de repente nos equivocamos y hacemos el aumento en el punto que no es, la copa va a quedar un poquito torcida. Por ello, entonces prefiero siempre colocar el marcador. Llevo 3 puntos, 4 y 5. Ahora continúo tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al final de la segunda vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, tejemos el penúltimo punto alto acá en el agujerito que se logra ver. Y el último punto alto como tal, acá tenemos las 2 cadenas con las que tomamos altura. En esa cadenita hacemos el último punto alto. De esta manera se ve la segunda vuelta, ¿sí? Ahora, para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos, recuerden que comenzamos en este agujerito. Y lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir una y otra vez exactamente lo mismo, haciendo aumento de 5 puntos en el centro. Aquí vamos a hacer aumento de 5 puntos para que en el centro de la copa no nos vaya a quedar ningún agujerito, que es lo que normalmente hacemos. Bien, vamos a repetir una y otra vez hasta lograr la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Y cuando estemos llegando al final de lo que será la última vuelta, tejemos el último punto alto como siempre acá en la última cadenita. Y esta copa se ve de esta manera, miren. Como les comenté, acá en el centro ya no tenemos los agujeritos que normalmente hacemos. Y si van tomando esta forma cóncava, es natural. Recuerden que estamos tejiendo con un crochet más pequeño. Siempre que tejemos con un crochet más pequeño, esto tiende a ocurrir. Bien. Y para que tengan una referencia, yo di 7 vueltas. Y estas 7 vueltas miden, la estiramos así bien, y de acá a acá para una talla S la copa debe medir aquí 13 centímetros, y así la estiramos bien también. Desde el centro de la copa bien estiradita hasta abajo mide 14 centímetros, casi los 14 centímetros. Y acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas.
Entonces, estando acá en la última vuelta de la copa, vamos a hacerle un pequeño acabado. Para comenzar, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos, vamos a tejer 2 puntos altos seguidos separados de una cadena. Entonces, estas 2 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Comienzo el siguiente acá, donde normalmente lo hago. Separo con una cadena, salto un punto, hago 2 puntos altos seguidos, separo con una cadena, salto un punto, 2 puntos altos seguidos, y de esta manera voy a ir creando este patrón. Voy a seguir repitiendo hasta llegar acá al centro de la copa. Y bien chicos, yo ya estoy llegando acá al centro de la copa. A mí me da para hacer, miren, si salto un punto, tejo un punto alto y quedo en el centro de la copa. Retiro el marcador. Allí donde tenía el marcador voy a completar el segundo punto alto. Entonces, para continuar, como acá en el centro tengo que hacer el giro para tejer de este costado, voy a hacer una cadena y allí mismo, en ese mismo agujerito, voy a tejer lo que sucedió acá. Eso es un punto alto en el centro del agujerito y el segundo punto alto si lo tejo acá al lado. ¿Sí? La idea es que acá en el centro de la copa me vaya a quedar un agujerito. Si de casualidad les coincidió y quedaron con los 2 puntos altos de este lado, no importa, acá en el centro entonces hacen 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, ¿sí? Lo importante es que el centro se mantenga y el centro tengamos un agujerito. Ahora continúo repitiendo el patrón hasta finalizar esta vuelta. Y cuando lleguemos al final, tejemos los 2 últimos puntos altos. Y esta primera parte del acabado se ve de esta manera. Ahora, para darle el acabado final a esta copa, tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un pequeño acabado de ondas. Para comenzar ese acabado, aquí mismo en la base de las cadenitas, vamos a tejer dentro de ese agujerito 2 puntos altos. Y ahora, para completar la onda, acá tenemos 2 puntos altos, ¿verdad? En el segundo, en este que está acá, vamos a tejer un punto bajo. En el punto bajo me quedan 2 aros, paso por los 2, luego tejemos 2 cadenas, enlazamos y aquí mismo donde acabamos de tejer el punto bajo y las 2 cadenas, vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2. Luego de los 2 puntos altos repetimos lo mismo y acá en este puntito hacemos un punto bajo, 2 cadenas, enlazamos y tejemos 2 puntos altos. 1 y 2, todos dentro del mismo agujerito. El agujerito que estoy usando es el del punto, más no el del cuadrito como tal, miren. Y de esta manera vamos a ir creando estas ondas por todo el borde de la copa hasta llegar acá, al agujerito del centro. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al centro de la copa. Me da para cerrar esta onda acá en el punto antes del agujerito del centro. Hago un punto bajo. Aquí el centro de esta copa lo voy a necesitar un poquito plano. Entonces hago el punto bajo acá. En el centro de la copa como tal hago otro punto bajo. Y aquí en el primer punto hago el tercer punto bajo. Y allí comienzo a hacer las ondas. En el punto después del centro. Tejo las 2 cadenas, 2 puntos altos y continúo repitiendo el patrón.
La idea es que el centro quede así, miren. ¿Ven? Que va a quedar como un poquito plano, porque después desde acá vamos a sacar la tira para sujetar este top en la parte del cuello. Entonces lo que hice fue hacer un punto bajo acá en el agujerito del centro, miren. Voy a continuar repitiendo hasta finalizar esta vuelta y ya cuando estemos llegando al final tejemos el último punto bajo acá en el último punto y esta copa se ve de esta manera. Miren cómo va quedando. Este va a ser el acabado final. Bien, ahora estando acá, antes de tejer la próxima copa, tenemos que determinar cuál va a ser el derecho. El derecho es la parte visible del top. A mí particularmente me gusta que el derecho sea esta parte donde acá en el centro se ve así cerradito, pero si ustedes gustan pueden tomar también como derecho el otro lado de la copa. Miren cómo se ve. Todo es gusto personal. A mí particularmente me gusta cómo se ve de esta manera. Ahora, antes de cerrar acá, ya voy a comenzar a trabajar con el crochet más grande. Este es el de 3 milímetros y lo que voy a hacer acá es una tira de cadenas lo suficientemente larga para cubrir de esta manera. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con esta tira de cadenas que acabamos de tejer, tenemos que posicionarla. Si están haciendo este top para ustedes mismas, aprovechen y mídanse la copa. Tiene que quedarles de esta manera, que les cubra completamente el busto. Y esta tira de cadenas tiene que quedar hacia atrás. La posicionamos bien, de modo que la tira de cadenas nos quede unos 4 centímetros antes del centro de la espalda. Bien. Entonces, para hacer esta tira de cadenas, para que les llegue a la medida que les dije, 4 centímetros antes del centro de la espalda, a mí para esta talla S me dan 18 centímetros. ¿Sí? Yo tejí, para que tengan una referencia, 30 cadenas hasta completar los 18 centímetros. De todas maneras, si no lo estás tejiendo para ti misma, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada talla. Pero recuerda que siempre es mejor probártelo a ti misma porque no todas tenemos el mismo ancho de espalda. Bien, entonces, una vez que estemos acá, que ya tengamos definida la cantidad de cadenitas, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Ahora sí, vamos a tejer otra copa exactamente igual, con las mismas medidas, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a hacer exactamente lo mismo hasta que lleguemos acá, sin hacer las cadenitas todavía. Bien. Y bien chicos, una vez que tengamos ambas copas tejidas, acá aún no he cortado la hebra. No podemos hacer esta tira de cadenas allí mismo porque tenemos que posicionar las dos copas hacia el derecho. Y si yo hago las cadenas aquí, pues me van a quedar las dos cadenas hacia el mismo lado. Entonces aquí voy a aprovechar esta hebra y voy a hacer la unión en el centro de las copas. Bien. Y bien, entonces para hacer la unión de las copas, estando acá en el último puntito, simulamos una cadena, sacamos bien larguita esta hebra, cortamos, ajustamos y esta hebra vamos a tomar nuestra aguja lanera y la vamos a enhebrar. Y ahora lo que vamos a hacer es, teniendo las dos copas por el derecho, las vamos a unir para ponerlas por el revés. Recuerden que todas las costuras las hacemos por el revés. Estando acá y vamos a hacer la unión en las copas. Aquí pueden unir cuantos puntos deseen, dependiendo de qué tan largo deseen el escote. Yo lo voy a unir más o menos hasta acá, hasta el centro de la segunda onda. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a coser. Cada puntito que hagamos lo ajustamos bien. Asegúrense de atravesar el punto completo. Y una vez que hayamos llegado más o menos hasta donde queremos unir, verificamos
Estamos conformes con la unión. Ahora sí voy a hacer el remate. Luego, como tengo esta hebra acá, voy a aprovechar que estoy por el revés de la copa y la voy a ocultar un poquito para luego cortar. Y bien chicos, una vez que tengamos la unión en ambas copas, vamos a realizar esto mismo de las cadenas en la parte de acá. Entonces, nos ponemos acá en el último puntito, tomamos hebra, hacemos el nudo deslizado, insertamos el crochet. De aquí en adelante vamos a usar el gancho que es el acorde al tamaño del hilo, ¿sí? Insertamos el crochet, atravesamos el nudo deslizado y vamos a realizar la misma cantidad de cadenas que hicimos del otro lado. Y cuando tengamos la misma cantidad de cadenas, hacemos 2 cadenas al aire, enlazamos y nos vamos a devolver en puntos altos. Vamos a hacer puntos altos por todas las cadenitas y luego cuando lleguemos acá vamos a hacer también puntos altos. La idea es llegar hasta el otro extremo. Y bien chicos, una vez que lleguemos acá a la base de las copas, los puntos altos los vamos a tejer. Esta es la colita con la que yo inicié las cadenas. Voy a aprovechar de irla ocultando. Voy a hacer un punto alto acá en la unión. Y un punto alto acá en el centro del punto como tal, miren. Ven que acá se hace como unos agujeritos. Aquí se nos hacen unos agujeritos, miren. Uno en el agujerito, en la unión, el agujerito, la unión, agujerito, así por toda la base de las copas. Voy a seguir y luego voy a terminar acá con mis puntos altos y aquí vamos a dar cuantas vueltas consideremos necesarias, ¿sí? Yo voy a dar unas 3 vueltas aproximadamente con únicamente puntos altos. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando con lo que será mi cuarta vuelta con puntos altos. Esto se ve así. Hasta el momento estas 4 vueltas miden 3.5 centímetros. Ahora vamos a hacer un motivo de cuadritos para continuar alargando esta parte hasta tener aproximadamente unos 7 centímetros. Bien, para hacer este motivo de cuadritos, estando acá en el último punto, tejemos 3 cadenas, giramos y vamos a saltar un punto. Vamos a tejer en un punto de por medio. Punto alto, cadena de separación en punto de por medio. Punto alto, cadena en un punto de por medio. Voy a continuar haciendo este motivo de cuadritos por aproximadamente unas 4 vueltas más hasta lograr el alto de unos 7 centímetros. Talla S y talla M pueden llegar hasta 7 centímetros, talla L y XL hasta 8.5 centímetros está bien. Y bien chicos, acá yo ya terminé la parte de abajo. Como les dije, hice 4 vueltas con puntos altos y 4 vueltas con cuadritos. Fíjense que acá hice el punto alto sobre el punto alto, ¿sí? Todo separado con una cadenita. Ahora vamos a hacer los ojales para sujetar este top en la parte de la espalda. Entonces, para hacer los ojales, buscamos el último puntito de acá, hacemos el nudo deslizado, insertamos el crochet acá en el agujerito de acá, en el último punto. Acá voy a utilizar el ganchito más pequeño para que estos ojales me vayan a quedar bien apretaditos. Atravieso el nudo deslizado, tejo 2 cadenas y lo que voy a hacer es un punto alto en cada uno de los agujeritos hasta llegar a la parte de acá. Enlazamos y en cada agujerito que tenga disponible, allí voy a hacer el punto alto. Recuerden ir contando los puntos altos porque del otro lado necesitan hacer la misma cantidad. Bien, esta colita que tengo acá también voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Y en cada agujerito que me encuentre voy a hacer un punto alto. Esos agujeritos están acá. Es como decir que atravesamos el punto, miren.
Allí vamos a hacer cada punto alto. Y una vez que tengamos todos los puntos altos, para hacer los ojales como tal, tejemos 2 cadenas, giramos, hacemos un punto alto al lado del punto que ya tenemos, separamos con una cadena, saltamos un punto, tejemos 2 puntos altos seguidos, hacemos una cadenita de separación, saltamos un punto y es prácticamente hacer lo mismo que hicimos acá en la parte de la copa. Vamos a completar esta vuelta y cuando tengamos los ojales listos vamos a hacerles un pequeño refuerzo. Para reforzarlos tejemos una cadena, giramos y vamos a tejer un punto bajo en cada espacio disponible. Un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el centro del agujerito. Una vez que finalicemos, sacamos larguita la hebra, cortamos y una vez que lo tengan listo, recuerden que tienen que hacer exactamente lo mismo del otro lado, ¿sí? Vamos a hacer las tiras con las que vamos a sujetar este top en la parte del cuello. Acá lo que hice fue sacar hebra suficiente, saqué casi 3 metros de hilo, lo doblé así sin cortarlo y acá en la copa buscamos, recuerden que habíamos dejado un agujerito acá en el centro, pasamos el crochet, todo esto trabajando desde el derecho, bien, estamos por el derecho de la copa, pasamos la hebra sin hacer nudo ni nada, luego insertamos acá en este punto bajo del centro que tenemos acá, traemos la hebra y hacemos un punto deslizado. Y ahora estando acá, simplemente vamos a tejer cadenas. Vamos a realizar una tira lo suficientemente larga que nos cubra unos 40-45 centímetros, que va a ser el largo suficiente para sujetar el top en la parte del cuello. Y bien chicos, una vez que coloquemos ambas tiras, vamos ahora a realizar los flecos. Y para hacer estos flecos, la medida que se usa por lo general son 20 centímetros. Pueden utilizar un cartón o yo, como yo no tengo acá disponible, voy a utilizar esta agenda que mide 21.5 centímetros. Entonces, para hacer los flecos, la voy a abrir y vamos a usar las dos partes duras. Miren, lo que hice fue que las uní, voy a dar vueltas suficientes. Y cuando ya tenga cierta cantidad, voy a cortar acá, abro un poquitito para insertar la tijera. Corto. Retiro y acá ya tengo mis flecos. Estos tienen que quedar por lo menos de 40 centímetros de largos. Tienen que hacer suficientes flecos porque recuerden que los vamos a colocar en cada uno de los cuadritos de la parte de abajo del top. Y bien chicos, para colocar los flecos es importante que el top esté al revés, ¿sí? Aquí está el derecho, miren. Tenemos que colocarlo hacia el revés. Entonces tomamos hebras, yo voy a utilizar 5 hebras del hilo. Estoy utilizando 5 porque este hilo es bastante delgadito, ¿sí? Pero lo importante es utilizar la cantidad de hebras necesarias para cubrir este cuadrito. Tienen que hacer la prueba, si con 4, 5 de repente más hebras les cubre el cuadro. Tomamos las hebras, las alineamos, las colocamos así a la mitad. Esta es la parte donde me voy a apoyar con el crochet más grande. Este es de 5 milímetros. Meto la aguja así, miren, por la parte de acá. Traigo las hebras. Una vez que las tengo acá, las tomo y las paso así por debajo. Ajustamos. Y ellas en la parte de atrás quedan así, pero por el frente se van a ver de esta manera, miren. Vamos de nuevo.
Y vamos a repetir lo mismo en cada uno de los cuadritos, miren. Por eso es que yo les dije que teníamos que hacer bastante flecos, porque en cada uno de los cuadritos de acá abajo tenemos que colocarlos. Vamos a finalizar. Y una vez que tengamos todos los flecos listos, lo único que nos queda por hacer es la tira con la que vamos a sujetar el top en la parte de la espalda. Para hacer esta tira, simplemente hice cadenas con 3 hebras, miren. Hice una tira de 160 centímetros con 3 hebras. La trenzamos. Y de esta manera es como queda este top. Como pueden ver, es bastante sencillo y rápido para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!